Bueno, seguimos estudiando sobre la perfecta unidad, conquista segura. Este video es un resumen de todo lo que está en la segunda lección. Básicamente vamos a ver 3 puntos para este segundo video. Primero, hacia dónde apunta el trabajo espiritual satánico para afectar la unidad de la iglesia, de la familia, de los equipos de trabajo y cómo lo logra el enemigo. Entonces, el concepto clave que vamos a tocar, la división se mueve en rueda. El segundo concepto, ¿cuáles son los secretos de la perfecta unidad? Y nos vamos a asombrar algunas palabras griegas que nos hablan mucha claridad de los secretos. Por eso la unidad también se mueve en rueda. Y tercero, que eso va a ser como para poder cerrar, y ustedes lo van a tener que trabajar, a esta idea que solo gente que ha madurado en la fe tienen la capacidad de producir la perfecta unidad. Entonces, como ustedes y yo hemos podido ver el Salmo 133, la perfecta unidad necesita de armonía. Y es importantísimo, ¿por qué? Porque la armonía en cada uno de nosotros tiene que ver cuando hay un estado de equilibrio en los pensamientos, en las acciones y en los sentimientos. Escuchen esta verdad. Cuando el Salmo 133 habla de que tenemos que estar juntos en armonía, es que debe haber un equilibrio en pensamientos, en acciones y en sentimientos. Ahora, ¿cómo logra el enemigo meterse en la perfecta unidad? Yo les había dicho, la semana pasada habíamos visto el versículo de Números 13:22, y Números 13:22 habla: subieron al Neguev, vinieron a Hebrón, y allí estaban Ahimán, Sesai y Talmai, hijos de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoab en Egipto. ¿Qué es lo que significa Hebrón? Escuchen lo que significa Hebrón. Hebrón significa, primero, unión; segundo, alianza; y tercero, fe en las promesas de Dios. Recalquen esta idea, ¿por qué? Porque Satanás va a atacar la unión, va a atacar las alianzas que podamos construir y va a debilitar la fe en las promesas de Dios. Entonces, si Satanás aborta unidad, si aborta las alianzas y pactos y detiene el propósito para que se apague la fe en las promesas, él va a lograr el objetivo que tiene. Y acá es fundamental que podamos repasar lo que estos 4 gigantes van a hacer. Ahimán es el que produce los enojos. Recuerde que antes de que se produzca división hay pequeños enojos, que si no los logramos solucionar, esos enojos van a traer cada vez sentimientos escondidos y finalmente van a terminar afectando al cuerpo. Segundo, Sesai, que significa que el enojado se aísla, y después de aislarse, esa persona enojada ya no quiere participar. Si está en una familia, ustedes lo van a ver que no viene a la mesa a compartir, se aísla, hace su propio estilo de vida, cada vez más desconectado de lo que es la unidad en la familia. Lo mismo pasa en los equipos de la iglesia. Hay argumentos, excusas: no te voy a trabajar de esta manera, no voy a responder a tus órdenes. La persona se aísla. Después el tercero, que es el Talmai, que fíjese qué interesante, es extraordinario como poeta. Dios, Talmai significa surcos, y sobre todo, ¿dónde aparecen los surcos? En el corazón. Entonces, ¿qué significan los surcos? Cosas no solucionadas, que van a generar argumentos, y estos argumentos van a producir actitudes abiertas de rebeldía y de agresividad en el hogar, en el trabajo, en la iglesia, etcétera, etcétera. Después hemos hablado que el cuarto enemigo de esta rueda, ¿por qué hablo de rueda? Porque una actitud negativa lleva a la otra y a la otra. Entonces primero se enojan, después se aíslan, después aparecen argumentos en contra de cualquier elemento de unidad, y después Anac, que es el orgullo y la soberbia, porque orgullo y soberbia, dice Proverbios 13:10, solo generan contienda. ¿Cómo logramos revertir estas cosas? Necesitamos madurez para que se produzca la unidad. La madurez no es como en las otras etapas de la vida, donde usted ve el lado negativo y el positivo, y acá tenemos que hacer el énfasis. Madurez es la etapa a la que llegamos en todas las áreas de nuestra vida, donde no dominan ni predominarán nunca las cosas negativas.
sino que en la madurez tenemos la capacidad de sumar las cosas positivas y lo que termina haciendo es que nosotros logramos mejorar la interpretación de lo que estamos viviendo ante estas situaciones difíciles. Y acá me llama la atención lo poderoso que es Dios para describirnos cómo, en segundo lugar, logramos la perfecta unidad. Dice Efesios 4:3, esforzaos por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz, la versión nueva, versión internacional. Esforzaos. En el idioma original, la palabra griega esforzado es agonizomai. Miren la palabra, agonizomai, que significa una lucha agonizante, un combate y contender con todas las fuerzas. O sea, la verdad que la unidad, para plasmarla en la tierra, se necesita ese tipo de actitud. Es como una agonía, un combate, porque evidentemente el enemigo va a tratar de que nos separemos. Ahora, cuando nuestro Señor Jesús usa esta palabra en el Evangelio de Lucas, anótelo bien para que los equipos discipulares puedan estar entendiéndolo. Lucas 13, 23 y 24. Y el Señor le dijo, son pocos los que se salvan. Y alguien le dijo al Señor, son pocos los que se salvan. Y Él les dijo, esforzaos en entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Entonces la palabra esfuerzo es justamente agonizomai, que significa el combate que debo mantener para que eso que Dios quiere que construyamos se pueda llevar adelante. Es decir, unidad requiere agonía y es una puerta para poder entrar en unidad. Ahora, la palabra que dice, y muchos procurarán, la palabra procurar es selema, que significa solamente aspirar o desear algo. ¿Qué diferencia hay entre agonizar para que se produzca algo y solamente un deseo, un intento? Entonces, unidad no puede haber intento, no es un deseo. Hay que provocarla a la unidad. Entonces, ambas palabras tienen que ver con la manera en cómo yo uso la voluntad. Entonces, yo uso la voluntad en un esfuerzo para que produzcamos la unidad, o es solamente la voluntad un intento, una voluntad intencional solamente de algunos segundos. Cuando nosotros nos damos cuenta de los contrastes de agonizomai versus selema, las dos palabras que habla el Evangelio de Lucas, ahí nos damos cuenta por qué hay iglesias que están unidas y por qué hay iglesias donde cada uno hace lo que quiere, porque hay familias unidas y hay familias donde cada uno hace lo que mejor le parece. Y ahí voy a animarte, porque la verdad que no es fácil convivir, no es fácil. Tenemos diferentes caracteres, personalidades, venimos de familias diferentes, interpretamos la realidad de manera diferente. Quizás yo, que vivo la vida de una manera muy acelerada, vos podés interpretar, el pastor que tengo es un pastor que pone las metas demasiado altas. Ahora, claro, cuando nosotros queremos entrar en la unidad, debe haber esfuerzo, porque recuerden esto que hemos hablado, división se mueve en ruedas y unidad se mueve en ruedas. ¿Cuáles son las 5 virtudes que debe tener la unidad? Están muy, pero muy bien ejemplificadas en el Evangelio, en Efesios capítulo 4, versos 1 y verso 2, la nueva versión internacional. Por esto, yo, que estoy preso por la causa del Señor, os ruego que viváis de manera digna del llamamiento que habéis recibido, siempre humildes, siempre amables, siempre pacientes, tolerándonos los unos a los otros en amor. Yo les voy a describir con profundidad, no les voy a hablar, les voy a solo mencionar, porque esto es un resumen de lo que tenemos que hablar. Aquí está muy bien explicado en el cuaderno, en lo que les voy a dar la hoja para que ustedes estudian, humildad. ¿Qué es la humildad? Lo opuesto a la soberbia. ¿Y qué significa humildad? Es la virtud que consiste en el conocimiento de tus propias debilidades,
lo que permite obrar de acuerdo con este conocimiento y nos hace más dependientes de Dios. Muchas cosas están escritas en la mansedumbre, que es la virtud que permite moderar las reacciones, sobre todo la reacción de la ira, ¿no es cierto? Y se opone la mansedumbre a la intemperancia, que es el carácter irascible, que continuamente se enoja. La persona intemperante es la que le falta moderación y se descontrola con facilidad. ¿Cómo va a tener una iglesia unida si cada vez que hay dificultades usted pierde el control? Lo mismo en la familia. ¿Cómo va a haber una familia unida si usted contesta mal, se expresa mal? Estoy dándole un resumen, la lección es más larga. Tolerancia es lo tercero y es el respeto a las ideas, a las creencias y a las prácticas de los demás cuando son diferentes o contrarias a las propias. Es lo que decimos, venimos de culturas diferentes, familias diferentes. El concepto de tolerancia viene del latín que es tolerare y hace referencia al grado de aceptación que yo tengo hacia el elemento contrario de mi prójimo. O sea, es el grado de aceptación y de tolerancia. Y como lo hemos hablado, yo no puedo tolerar el pecado. Lo que estoy tolerando son los procesos donde la persona con la cual yo comparto el mismo espacio espiritual está cambiando para parecerse a la imagen de Cristo. Y ahora sí le voy a decir, hermano amado, te voy a decir algo. No abuses del amor de Dios ni abuses de la tolerancia de los hermanos. Que podamos esperar que vos cambies es bueno, pero no creas que yo te voy a tolerar que continuamente seas un mentiroso, que continuamente estés difamando a la gente, murmurando, criticando, contendiendo. O sea, todas las virtudes tienen el límite que Dios pone cuando esto ya se torna un hábito tóxico en medio de la iglesia. Vamos a tolerar todo lo que sea tolerable en cuanto al carácter, no así en cuanto al pecado. Y lo cuarto, que es la paciencia, que es la palabra upomone, que significa ánimo elevado en medio de la prueba, porque es así donde se produce la unidad. Después hay una figura muy linda que le pueden dar ustedes de trabajo a la casa. ¿Por qué? Porque cuando ustedes ven el aceite de la santa unción, la mirra, el cálamo, la canela y la casia, la mirra es símbolo de paciencia, el cálamo es símbolo de mansedumbre, la canela es símbolo de tolerancia y la casia de humildad. Porque cuando nosotros producimos la perfecta unidad, logramos que se produzca el perfume que Cristo necesita para traer los niveles de gloria. Y ahí voy a ir a lo último, me quedan un par de minutitos nomás. Solamente personas maduras producen unidad, solamente personas maduras. Y quiero que les den, lo mencionen, pero les den de tarea en la casa, porque la lección es larga para interactuar y hay 7 señales, como decía el apóstol Pablo. He aquí, traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Las marcas de una persona madura son 7, que van a hablar de cómo yo he podido pasar los procesos. La señal del establo es la primera, la segunda es la señal de la carpintería, la tercera es la señal que tiene que ver con el desierto, la cuarta es la señal que tiene que ver con los milagros en mi vida, la quinta es la señal de llevar la vida de la sinagoga que la vivió Cristo, la sexta tiene que ver con la señal de la cruz y la séptima es la señal de la tumba abierta. Solamente les leo esto. Cuando hablo de la señal del establo es que naciste con una iniciativa divina. Por eso el establo, la limitación, no te puede generar complejos. Primero. Segundo, la señal de la carpintería. Para ser un hombre que produzca unidad tienes que tener una vida privada exitosa como la tuvo Jesús. O sea, no era Jesús un carpintero desastroso, era buen carpintero. Y ser bueno en lo natural nos llevó a ser igual de bueno en lo espiritual. Tercero, la del desierto. Porque todos pasamos desiertos personales.
y en el desierto hay algo que hay que aprender. No adoremos al diablo porque eso es lo que quería. Las pruebas van a querer que cambies prioridades y adores al enemigo. Cuarto, la de los milagros, ¿no es cierto? Porque la vida de fe es una vida de milagros. Entonces la señal del milagro, tu vida debe producir milagros. Entonces este hermano que no va para ninguna parte, de pronto vos estás creyendo que va a cambiar y el milagro va a llegar. Quinto, la señal de congregarte. Jesús siempre se congregó. Entonces una persona madura siempre busca congregarse. Sexto, bueno, Dios quiere que pasemos procesos de humillación. Y en los procesos de humillación hay que cerrar la boca. Cuando Dios te humille, no hable, no opine, cierre la boca, agache cabeza. El maduro sabe pasar los procesos de humillación del Señor. Y por último, la señal de la tumba abierta, porque quiero decir desde el principio fuerte, no lo voy a desarrollar, cuando Dios produce dolor en tu vida, después va a traer la paz para sanar todas tus heridas. Queridos hermanos, perfecta unidad es conquista segura. Vamos a trabajar en estas tres cosas. ¿Cómo entra Satanás? Segundo, ¿cómo producimos estos esfuerzos intencionales para que haya unidad? Y cuarto, las características de alguien maduro. Y tercero, las características de alguien maduro. Creo que esta última parte es una parte bien larga y tendremos que estar dándole como tarea a los alumnos en la casa. Gracias y cualquier cosa me mandan, interactuamos para seguir aprendiendo.